Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta, y en esta oportunidad tengo el agrado y al mismo tiempo el honor de presentar al contador Esteban Carlos Reston, contador público nacional egresado de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. El contador Reston es máster en gerenciamiento, Escuela Superior de Estudios Universitarios Santa Ana de Pisa, en Italia. Es además profesor asociado interno y adjunto regular en las cátedras, varias cátedras de contabilidad de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSA. Tiene título de profesor en el profesorado que también se dicta en nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Es doctorando en la Universidad Alcalá de Henares, en España, investigador en el programa de incentivos, creo que le llamaste, ¿no? Sí, incentivos Sí. de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Es autor de libros, varios, relativos a flujo de efectivo, revaluación de bienes de uso, consolidación de estados contables y ajuste por inflación. Es decir, que abarcó una gran cantidad de temas que son realmente complejos, y vamos a entonces dedicarnos a escuchar y darle la bienvenida al contador Reston. Esteban, el protagonismo es tuyo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Armando y muchas gracias a todos por la participación. La idea es compartir el tema del método del impuesto diferido. Antes de comenzar con la exposición, me gustaría un poco anticiparles de qué manera vamos a desarrollar el curso. Y básicamente primero lo que vamos a hacer es ver cuál es la técnica del método del impuesto diferido. Viendo un caso general, cuál es el procedimiento para llevar a cabo la registración por el método del impuesto diferido. Y una vez que hayamos comprendido eso, vamos a ver cuáles son las implicancias que tiene el ajuste por inflación impositivo en la registración del método del impuesto diferido. Habida cuenta también, como ustedes bien saben, de que el ajuste por inflación impositivo se computa un sexto por año en un periodo de 6 años, y eso tiene sus implicancias, por supuesto, al momento de registrar el impuesto diferido. Y por último, vamos a ver un ejercicio de aplicación. Yo traté de llevarlo a un caso que sea lo más real posible, en el cual vamos a trabajar con un balance ajustado por inflación al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020. Esos balances deben, además, se debe practicar el ajuste por inflación impositivo, y entonces vamos a ver de qué manera vamos a registrar el método del impuesto diferido cuando estamos en presencia de un balance ajustado por inflación y que además se debe practicar el ajuste por inflación impositivo. Esa sería la idea, y para ver cuáles son las implicancias justamente en un caso que sea lo más próximo, lo más cercano a la realidad. Entonces, voy a compartir pantalla. En primer lugar, recordemos que el método del impuesto diferido es un método de aplicación obligatoria, tanto para las NIC, es decir, para las normas internacionales de información financiera, para las normas norteamericanas, para la resolución técnica 17 de la FAPSE, y como así también para la RT 41 aplicable a entes pequeños. En algún momento la RT 17 contemplaba la aplicación optativa del método del impuesto diferido para entes pequeños, pero luego, a partir de la derogación del anexo B de la RT 17, la aplicación del método del impuesto diferido se hizo obligatoria para todo tipo de ente.
Entonces, lamentablemente, estamos obligados a registrar el impuesto a las ganancias en base al método del impuesto diferido. En todas las normas está contemplada entonces su aplicación obligatoria. Hay dos métodos del impuesto diferido. Un método basado en el estado de resultados y otro método basado en el balance. En el método basado en el estado de resultados se va a trabajar con las diferencias temporarias de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Es decir, que en este método basado en el estado de resultados, como bien indica su nombre, se va a analizar las diferencias temporarias de todas las cuentas de resultados, comparando la normativa contable y la norma impositiva de la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, comparando ambas normativas, lo que se hace es establecer cuáles son las diferencias en tratamiento existentes entre ambas normativas, pero siempre el análisis se va a concentrar en las cuentas de resultados. Por eso es que es el método del impuesto diferido basado en el estado de resultados. Mientras que existe otro método basado en el balance, que considera las diferencias temporarias surgidas de las evaluaciones contables e impositivas de los activos y pasivos. Es decir, que acá ya no se trabaja con las cuentas de resultados, sino que acá se debe analizar cuáles son las diferencias de evaluación, ya sea de activos y pasivos, desde el punto de vista contable e impositivo. Estos son los dos métodos que vamos a tener para aplicar el método del impuesto diferido. Las diferencias entre las menciones contables e impositivas... El método que aplican las normas contables profesionales argentinas es el método basado en el balance. Entonces, nos vamos a focalizar en la aplicación del método del impuesto diferido basado en el balance, es decir, considerando las diferencias de evaluación contables e impositivas de los activos y pasivos. Las diferencias entre las menciones contables e impositivas pueden ser temporarias, que son partidas que se computan en el balance contable e impositivo pero en distintos periodos, y permanentes son partidas que se computan en el balance contable pero no se reconocen en el balance impositivo y viceversa. Es decir que, cuando estamos en presencia de diferencias temporarias, estamos haciendo referencia que están admitidos tanto por la norma contable como así también No se está escuchando, no sé si hay un problema solamente del internet nuestro o en general. Doctor. ¿Hola? Ahí está. Parece que sí. Les decía que las diferencias temporarias son partidas que se computan en el balance contable e impositivo, pero su imputación se realiza en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, el caso de la previsión para deudores incobrables. Registramos la previsión contablemente en el periodo X1, por ejemplo, e imputamos la pérdida al periodo X1. Pero desde el punto de vista impositivo, esa pérdida va a ser reconocida recién cuando se concrete la incobrabilidad del deudor. Por ejemplo, que esa incobrabilidad se concreta en el X2. Entonces, desde el punto de vista contable, vamos a imputar la pérdida. Entonces, son conceptos admitidos tanto contablemente como impositivamente, pero su imputación se realiza en distintos periodos de tiempo. Por eso hacemos referencia a diferencias temporarias. En cambio, las diferencias permanentes son partidas que responden a conceptos, digamos, que tienen un tratamiento distinto tanto en la norma contable como en la norma impositiva. Es decir, son conceptos que tienen un tratamiento o un reconocimiento contable, pero impositivamente tienen otro tipo de reconocimiento. El caso sería, por ejemplo, los reintegros por exportación. Contablemente reconocemos una ganancia por ese reintegro por exportación, pero impositivamente
es una ganancia exenta. Claro. Entonces, son diferencias permanentes. ¿Por qué? Porque son partidas que tienen un tratamiento completamente distinto entre lo que establece la norma contable y la norma impositiva. Por eso hacemos referencia a diferencias permanentes. Entonces, para aplicar el método del impuesto diferido es muy importante tener en claro cuáles son las diferencias temporarias y permanentes en el balance que ustedes están cerrando. Porque esto define luego la forma en que ustedes van a hacer la registración del método del impuesto diferido. En el método del impuesto diferido basado en el balance, ¿qué sucede? Este método imputa al resultado del periodo, primero, el impuesto a las ganancias determinado por la normativa fiscal. Es decir, si la normativa fiscal arroja, por ejemplo, un saldo a pagar de 10.000 pesos, ustedes van a imputar ese resultado de 10.000 pesos. Van a hacer una registración contable que dirá impuesto a las ganancias a pagar por 10.000 pesos, como ustedes ya lo saben hacer en el método del impuesto determinado. Pero además, en el método del impuesto diferido basado en el balance, deben registrar las diferencias temporarias generadas por las mediciones contables e impositivas de los activos y pasivos. Es decir que cuando identifican las diferencias temporarias entre las mediciones contables e impositivas, a esas diferencias temporarias le van a aplicar la alícuota del impuesto para reconocer un activo o un pasivo por impuesto diferido, y la contrapartida se imputa como impuesto a las ganancias. Ya lo vamos a ver después en los ejercicios porque hay mucha ejercitación práctica. Entonces, cuando existan diferencias temporarias, dice el RT 17, entre las mediciones contables de los activos y pasivos y sus bases impositivas, se reconocerán activos o pasivos por impuestos diferidos. Es decir, que ustedes tienen que hacer una planilla comparativa de mediciones contables e impositivas de los activos y pasivos. Esas diferencias, multiplicadas por la alícuota del impuesto, implica reconocer un activo o un pasivo por impuesto diferido. Los importes, los saldos al cierre de los activos y pasivos por impuesto diferido, van a reflejar ¿qué cosa? Los mayores o menores pagos fiscales que se generarán en el futuro por la reversión de las diferencias temporarias. Es decir que la cuenta activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido van a reflejar los mayores o menores pagos que se van a generar en el futuro. Por ejemplo, si ustedes tienen un pasivo por impuesto diferido, esos pasivos por impuestos diferidos generan importes gravables en periodos futuros. Representan diferencias temporarias que van a producir pagos fiscales mayores. Por ejemplo, si la medición contable de un pasivo impositivo es de un activo impositivo es de 10.000 pesos y de un pasivo impositivo es de 8.000 pesos, ya vamos a ver que eso genera un pasivo por impuesto diferido, porque luego cuando se revierta, eso va a generar un mayor pago de impuesto en el futuro. En cambio, los activos por impuestos diferidos generan importes deducibles en periodos futuros, representan diferencias temporarias que van a producir pagos fiscales menores. Justamente un pasivo por impuesto diferido en el futuro genera un mayor pago, por eso es un pasivo por impuesto diferido. Y un activo por impuesto diferido implica que esa diferencia temporaria, al ser un activo por impuesto diferido, va a generar menores pagos fiscales en el futuro. Ahora vamos a ver la introducción teórica y luego vamos a ver ya la cuestión práctica y va a quedar mucho más claro. Medición. A los importes correspondientes a las diferencias temporarias y a los quebrantos impositivos no utilizados, se le aplicará la tasa impositiva que se espera esté en vigencia al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales sancionadas hasta la fecha de los estados contables.
Entonces, como hacemos referencia a activos por impuesto diferido o pasivos por impuesto diferido, esos activos y pasivos se van a revertir en el futuro. Y el saldo de la cuenta al cierre de activo por pasivo diferido o impuesto por pasivo diferido debe indicar la diferencia temporaria por la alícuota que se espera que esté en vigencia al momento de la reversión. Ahora nos vamos a adentrar un poquito ya en la parte práctica. Este es el procedimiento que ustedes van a tener que tener en cuenta para aplicar el método del impuesto diferido basado en el balance. ¿Sí? Esto les debería servir como un machete, ¿sí? O como una guía para saber de qué manera van a trabajar para la registración del método del impuesto diferido basado en el balance. Primero, hay que determinar la base fiscal de los activos y pasivos. Entonces, en la planilla de cálculo, ustedes en una columna colocan valuación impositiva. Luego determinan la base contable de los activos y pasivos. En otra columna colocan valuación contable. Comparar los saldos contables e impositivos y calcular las diferencias. Entonces, calculan la diferencia entre la base fiscal y la base contable. Las diferencias determinadas deben ser las diferencias temporarias. Bueno, esto es muy importante. Cuando ustedes trabajen en la comparación de la base contable y la base impositiva, las diferencias que ustedes deben tener en cuenta son las diferencias temporarias, porque esas son las diferencias que van a generar activos y pasivos por impuesto diferido. Entonces, esto hay que remarcarlo. ¿Sí? Las diferencias temporarias son justamente aquellas que generan activos y pasivos por impuesto diferido. Entonces, esa diferencia, como dice la diapositiva, le corresponde aplicar la alícuota fiscal que le corresponderá cuando se reviertan. Este cálculo determina los saldos de los activos y pasivos por impuesto diferido al cierre del ejercicio contable. Entonces, una vez que ustedes calcularon la diferencia entre la medición contable y la medición impositiva de los activos y pasivos, le aplican la alícuota del impuesto y ese resultado justamente va a representar la cuenta de activo y pasivo por impuesto diferido, según corresponda. Luego, ¿qué hay que hacer? Registrar el pasivo fiscal determinado en base a las normas del impuesto a las ganancias. Es decir, van a registrar el impuesto a las ganancias primero respetando la normativa fiscal. Si el saldo de la declaración jurada, por ejemplo, arroja un importe de 10.000 pesos a pagar, ustedes registran impuesto a las ganancias a pagar por 10.000. Eso por un lado. Y por otra parte, van a registrar las diferencias temporarias utilizando como contrapartida la cuenta de impuesto a las ganancias. Es decir, ustedes ya calcularon las diferencias temporarias en el punto 4, donde de la diferencia entre la medición contable e impositiva le aplicaban la alícuota del impuesto, y eso va a generar un activo o un pasivo por impuesto diferido. La contrapartida de las cuentas de activo y pasivo por impuesto diferido, la contrapartida va a ser la cuenta impuesto a las ganancias. Entonces, esta sería entonces la guía o el procedimiento que ustedes deben tener en cuenta para la aplicación práctica de la registración contable del impuesto diferido basado en el balance. Entonces siempre tengan como machete quizá esta diapositiva porque les va a servir como referencia. Igualmente esto lo vamos a ver ahora en un ejercicio de aplicación práctica. Importante, diferencias permanentes. Por ejemplo, ganancia exenta por la ley impositiva, gastos no deducibles impositivamente, desgravación y promociones fiscales, ingresos y gastos impositivos presuntos, multas, intereses punitorios y costas no deducibles impositivamente. Es decir, son conceptos, son algunos ejemplos, por supuesto, son conceptos que tienen un tratamiento contable e impositivo completamente distinto. Es decir, son conceptos que son admitidos contablemente y no impositivamente o viceversa. No son diferencias temporarias, porque justamente surgen de diferencias que se van a mantener en el tiempo, salvo que surja alguna modificación en las normas. Pero en un principio, mientras las normas sigan vigentes, esas diferencias permanentes van a seguir en el futuro.
van a permanecer en el futuro. ¿Qué es lo importante? Que las diferencias permanentes no generan activos y pasivos por impuesto diferido. Entonces esto es muy, pero muy importante. Las únicas diferencias que generan activos y pasivos por impuesto diferido son las diferencias temporarias. Las diferencias permanentes no generan activos y pasivos por impuesto diferido. Antes de pasar al ejercicio práctico, quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Vamos bien? Una pregunta, Sí. Esteban, Sí, sería sí. la siguiente. ¿Es factible, o mejor dicho, es común que en el estado de resultados figure un impuesto a las ganancias positivo? Bueno, de acuerdo, eso lo vamos a ver ahora en los ejercicios prácticos, pero si la declaración jurada del impuesto a las ganancias arroja un quebranto y se cumplen algunas condiciones establecidas por las normas contables, vamos a reconocer un activo o un crédito por quebranto impositivo y como contrapartida un impuesto a las ganancias positivo. Siempre respetando los requerimientos de la norma del RT17, ya lo vamos a ver en una diapositiva, que tienen que ser resultados que hayan surgido de un hecho puntual. Hay que respetar el límite legal de la utilización de los quebrantos y además tiene que haber una perspectiva futura de recuperar ese quebranto. Con esas condiciones vamos a reconocer una ganancia por el impuesto a las ganancias. De hecho, los ejercicios tienen planteado también el tema de un crédito por quebranto impositivo con un impuesto a las ganancias positivo. Ok, gracias. De nada. Bueno, acá vamos a ver ya la aplicación práctica del método del impuesto diferido. Por ejemplo, tenemos un resultado contable de 100.000 pesos. Gastos no deducibles, 7.000 pesos. Identifico que esa diferencia es permanente. O sea, son gastos no deducibles impositivamente. Entonces queremos llegar al resultado impositivo. Tenemos ingresos exentos. Como queremos llegar al resultado impositivo, le restamos los ingresos exentos, que es una diferencia permanente. Tenemos una previsión para deudores incobrables de 10.000 pesos. Esa es una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque es un concepto que es admitido en la norma impositiva y la norma contable, pero que se imputa en diferentes periodos de tiempo. Entonces, fíjense que eso genera, fíjense más abajo, una diferencia de evaluación en el crédito, ya que la medición impositiva es de 200.000 pesos y la medición contable es de 190.000 pesos. Entonces, esto representa una diferencia temporaria. Luego tenemos un resultado por tenencia de bienes de cambio, es decir, hay una diferencia de evaluación en las mercaderías entre la medición impositiva y la medición contable. Entonces, fíjense más abajo, la medición impositiva de mercaderías es 70.000 y la medición contable es 84.000. Entonces, esto es una diferencia temporaria. En el caso de los 10.000, vuelvo acá, va a generar un activo por impuesto diferido. Ese activo por impuesto diferido va a ser igual al 30% de 10.000, es igual a 3.000. ¿Por qué un activo por impuesto diferido? Porque cuando se revierta esa diferencia temporaria, va a generar un pago menor de impuestos a las ganancias. Entonces, es un activo por impuesto diferido porque en el futuro, cuando se revierta o se cancele esa diferencia temporaria, va a generar un impuesto a las ganancias menor. Entonces, en el siguiente ejercicio, cuando se materialice la incobrabilidad, entonces vamos a registrar 10.000 pesos de pérdida en el balance impositivo. Pero mientras tanto, en el periodo X0, tenemos un activo por impuesto diferido de 3.000 pesos. En cambio, el resultado por tenencia de bienes de cambio de 14.000 genera un pasivo por impuesto diferido, que es igual al 30% de 14.000, es decir, 4.200. ¿Por qué un pasivo por impuesto diferido? Porque cuando se cancele o cuando se vendan las mercaderías, impositivamente, en el ejercicio siguiente, no vamos a imputar un costo de 84.000,
sino que vamos a imputar un costo de 70.000. Por lo tanto, al X0, esto es una diferencia temporaria y representa un pasivo por impuesto diferido. Porque cuando se cancele ese pasivo, va a generar un impuesto a las ganancias a pagar mayor. Entonces, fíjense acá en esta planilla que las diferencias temporarias son las que generan el activo y el pasivo por impuesto diferido. Y luego tenemos, por último, los gastos no deducibles, honorarios de directores que superan el tope. Es una diferencia permanente, entonces, por lo tanto, si hacemos la sumatoria, partimos de los 100.000, más todas estas diferencias temporarias y permanentes, llegamos a un resultado fiscal de 120.000. El impuesto determinado a una alícuota del 30% es de 36.000 pesos. Entonces, fíjense cómo vamos a registrar contablemente. Impuesto a las ganancias, impuesto a pagar por 36.000 pesos. Es decir, que hicimos acá lo que ustedes ya saben hacer. Registrar el impuesto a las ganancias por el saldo arrojado por la declaración jurada. Entonces, reconocemos el pasivo fiscal por lo que arroja la declaración jurada. Impuesto a las ganancias e impuesto a pagar. Luego, ¿qué hacemos? Reconocemos el activo por impuesto diferido, o la previsión para deudores incobrables. Reconocemos el pasivo por impuesto diferido, por la diferencia de evaluación de bienes de cambio. Y la contrapartida es impuesto a las ganancias. Y la otra alternativa, si a ustedes les parece, hacer directamente un solo asiento, impuesto a las ganancias 37.200, a impuesto a pagar 36.000, activo por impuesto diferido 3.000, a pasivo por impuesto diferido 4.200. Quizá la primera forma sea más sencilla para ustedes, porque ustedes primero registran el impuesto a las ganancias por lo que arroja la declaración jurada, por el método del impuesto determinado, y luego registran los activos y pasivos por impuesto diferido, que lo calcularon acá, y la contrapartida es impuesto a las ganancias. Fíjense qué sucede. Vamos a comprobar si esto es correcto. El resultado contable antes del impuesto es de 100.000 pesos. El impuesto a la ganancia teórico sería 30.000 pesos. Es decir, si nosotros aplicáramos la alícuota del impuesto sobre el resultado contable, sin tener en cuenta la norma impositiva, y respetando el criterio del devengado, o el principio del devengado, el impuesto teórico, el impuesto a la ganancia teórico debería ser de 30.000, perdón. Pero el impuesto a las ganancias que hemos imputado en la contabilidad es de 37.200. Dice que se dejó de ver acá, no sé si están viendo. Entonces, ¿por qué 37.200? Espera un segundito, Esteban. Vamos a ver si el problema es generalizado. Yo lo estoy viendo perfectamente. Sí se ve. Ah, ¿se ve? Perfecto. Sí se ve. Bueno, perfecto. Bueno, estamos más Gracias. tranquilos. Impuesto a las ganancias 37.200. ¿Por qué? Porque justamente es lo que tienen acá. Impuesto a las ganancias 36.000 más 1.200, 37.200. Entonces la tasa efectiva del impuesto a las ganancias surge del cociente entre el impuesto a las ganancias imputado contablemente y el resultado contable antes del impuesto. La diferencia entre la tasa efectiva y la tasa nominal es del 7,20%. ¿Cómo justificamos esa diferencia? Justamente por las diferencias permanentes. Las diferencias permanentes son los gastos no deducibles, los honorarios que superan el tope y los ingresos exentos. Los gastos no deducibles son de 7.000 pesos, la tasa es 2.100, implica que es el 2,10% de 100.000, 9.000, que es el 9% de 100.000, y menos 3.900, que es el menos 3,90% de 100.000. Entonces, lo que hicimos acá nosotros es imputar el impuesto a las ganancias por su tasa efectiva, aplicando el método del impuesto diferido. ¿Y qué es lo que justifica la diferencia entre la tasa efectiva y la tasa nominal? Justamente la diferencia permanente. No sé si quedó claro este ejemplo. Sí, Esteban. Ah, bueno, gracias, Chinga. Veamos qué sucede el ejercicio siguiente.
Tenemos un resultado contable de 150.000, gasto no deducible como permanente 11.000, ingresos exentos menos 15.000 permanente. Los deudores incobrables ahora se concretan en el X1. Entonces ya imputamos impositivamente los 10.000 pesos. Entonces, como partimos de 150.000 como resultado contable, registramos la pérdida de los deudores incobrables en el X1, en el balance impositivo, por 10.000. Luego, imputamos aquí el costo impositivo de las mercaderías, menos 70.000, y le sumamos el costo contable de las mercaderías, 84.000. Es decir, que acá estamos revirtiendo la diferencia temporaria de los 14.000 del ejercicio anterior, menos 70.000 más 84.000. Y ahora tenemos un nuevo resultado por tenencia, bienes de cambio de 20.000, justamente porque la medición impositiva es 80.000 y la medición contable es 100.000. Entonces la diferencia es de 20.000 y eso genera un pasivo por impuesto diferido de 6.000. Y por último tenemos gastos no deducibles que superan el tope. Entonces el impuesto determinado es igual a 54.000, 180.000 por el 30%. Entonces fíjense que ahora vamos a revertir los saldos del ejercicio anterior. Revertimos los 4.200 de las mercaderías que venían del ejercicio anterior, revertimos los 3.000 de la previsión para deudores incobrables y la contrapartida de impuesto a las ganancias. Entonces, las diferencias temporarias del ejercicio anterior se revirtieron en el periodo X1. ¿Y ahora qué hacemos? Impuesto a las ganancias e impuesto a pagar, porque es lo que arroja la declaración jurada, y luego reconocemos el pasivo por impuesto diferido con contrapartida impuesto a las ganancias. Entonces hacemos impuesto a las ganancias a impuesto a las ganancias a pasivo por impuesto diferido, 6.000 pesos. Y la otra alternativa es registrar todo en un solo asiento. Pero quizás a ustedes les resulte más sencillo, o por lo menos para mí es más sencillo, registrar primero el impuesto a las ganancias por el método del impuesto determinado y luego registrar por aparte el pasivo o el activo por impuesto diferido con contrapartida en impuesto a las ganancias. Eso depende ya de cada uno. A mí me resulta más sencillo hacerlo de esta manera. Digamos, desdoblarlo. Comprobaciones. Resultado contable ante el impuesto 150.000. El impuesto teórico, a una tasa nominal del 30%, debió haber sido 45.000. Pero en realidad el impuesto a la ganancia imputado fue de 58.800. Por lo tanto, la tasa efectiva del impuesto a las ganancias es del 39,20%. Entonces, hay una diferencia del 9,20%. ¿Qué explica esa diferencia? Las diferencias permanentes. ¿Está claro? Bien. Sí. Entonces, esta es la técnica para registrar el método del impuesto diferido. Ahora, vamos a ver los quebrantos impositivos que me preguntaba Armando, pero no sé si quedó claro, entonces, ¿podemos seguir? Si queda alguna duda, nos detenemos un poco y respondemos preguntas. Claro. No, está bien. Bueno, perfecto. Está claro. Bien. Quebrantos impositivos. Las normas contables permiten reconocer un activo por impuesto diferido, considerando los siguientes aspectos. El quebranto fue generado por causas identificables y de repetición improbable. Por ejemplo, la venta de un bien de uso. Hay que considerar el límite legal de su utilización, que creo que son 5 años, y la probabilidad de absorción con futuras ganancias. Si cumplimos con estos requisitos, podemos reconocer un activo por impuesto diferido con contrapartida utilizando la cuenta impuesto a las ganancias, por lo cual vamos a reconocer una ganancia por el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Parece contradictorio, pero es así. Veamos un ejemplo. Resultado contable, 5.000. Gastos no deducibles, 7.000. Ingresos exentos, menos 25.000. Previsión para deudores incobrables, 10.000. Entonces acá vamos viendo las diferencias temporarias y permanentes. ¿Sí? Y llegamos al resultado fiscal de menos 17.000. Por lo tanto,
tenemos un quebranto de menos 5.100. Estas dos diferencias temporarias surgen ¿por qué? Primero por la evaluación de los créditos por ventas, que se da por la previsión para deudores incobrables, y luego por las mercaderías, como el caso anterior. Tienen prácticamente los mismos números. ¿Sí? Esas dos diferencias generan un activo por impuesto diferido y un pasivo por impuesto diferido. Pero acá tenemos un caso interesante, que acá la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo X0 arroja un quebranto. ¿Qué hacemos? Si cumplimos con los requisitos exigidos por la norma contable, vamos a reconocer un crédito por quebranto diferido 5.100 a impuesto a las ganancias 5.100. Esto surge de acá. O sea que respetamos lo que dice la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Entonces fíjense que queda impuesto a las ganancias con saldo acreedor. Y luego reconocemos el activo y el pasivo por impuesto diferido con contrapartida e impuesto a las ganancias. Entonces, tienen la alternativa acá, como a ustedes les parezca. A mí me parece mejor la primera. Y veamos las comprobaciones. Resultado contable ante el impuesto 5.000. El impuesto teórico debió haber sido de 1.500. 1.500 a pagar. Pero tenemos menos 3.900. Tenemos un quebranto. Entonces la tasa efectiva es del menos 78%. Entonces la diferencia es del menos 108%. ¿Cómo justificamos esa diferencia? Justamente por las diferencias permanentes. Los gastos no deducibles y los ingresos exentos. En el periodo X1 se revierten las diferencias temporarias. Tenemos un resultado contable de 150.000, gastos no deducibles, ingresos exentos, crédito por quebranto impositivo. Acá tenemos las reversiones, entonces, de los activos y pasivos por impuesto diferido del ejercicio anterior, y se genera una nueva diferencia temporaria por la evaluación impositiva de bienes de cambio. Ahora, el resultado fiscal es de 122.000, por lo tanto, arroja un saldo a pagar de 36.600. Entonces, ¿qué hacemos para registrar esto? Muy sencillo, primero vamos a revertir los saldos del ejercicio anterior. Revertimos los 4.200 que tenían de la diferencia de evaluación de mercaderías, los 3.000 de la previsión para deudores incobrables, y revertimos los 5.100, que era el crédito por quebranto impositivo, porque lo estamos utilizando justamente acá. Entonces, 17.000 por el 30%, 5.100. Todo con contrapartida, impuesto a las ganancias. Luego, ¿qué hacemos? Impuesto a las ganancias, impuesto a pagar por 36.600, perdón, que es lo que arroja la declaración jurada, y luego reconocemos el pasivo por impuesto diferido. Es decir, impuesto a las ganancias a pasivo por impuesto diferido. Esta es la alternativa. Y luego, ¿qué tenemos? Resultado contable ante el impuesto 150.000. El impuesto teórico debió haber sido de 45.000, si nosotros aplicáramos el 30% sobre el resultado contable, pero el impuesto a las ganancias del ejercicio es 46.500, porque fíjense que tenemos 3.900 más 42.600. Entonces la tasa efectiva es del 31%. Entonces la diferencia entre los dos es el 1%. ¿Cómo justificamos esa diferencia del 1% entre la tasa nominal y la efectiva? Justamente por las diferencias permanentes. Bien. Bueno, no sé si quedó claro el tema de la registración contable del impuesto diferido.
Esta es la técnica que está en una de las diapositivas anteriores. Es decir, hacemos una comparación entre la medición contable e impositiva de activos y pasivos, calculamos la diferencia, a esa diferencia se le aplica la alícuota del impuesto y vamos a determinar los saldos de activos y pasivos por impuesto diferido. Entonces, esos saldos de activo y pasivo por impuesto diferido se van a registrar como, con contrapartida, utilizando la cuenta impuesto a las ganancias, y luego registran el impuesto a las ganancias de acuerdo a lo que arroje la declaración jurada, o sea, aplicando el método del impuesto determinado. Bien. Perfecto. Bueno. ¿Podemos seguir? Sí, Sí, una aclaración más, ¿no? sí, Que sí, me cómo no. parece que hace que las diferencias pueden ser bastante importantes desde el Sí. momento en que vamos a tomar el balance impositivo a valores históricos, ya que así se determina el impuesto, y el resultado contable por un balance reexpresado. De manera que esto también hay que tenerlo presente por la mecánica del procedimiento. Primero hay que calcular el ajuste por inflación contable, contabilizarlo, modificar los saldos de las cuentas que hasta ahí venían la moneda no constante, y recién compararlo con el impositivo que sigue en materia constante, con lo cual nos obligan a hacer varios pasos adicionales antes de llegar a estas conclusiones. Quizás convendría poner un poquito más de énfasis en esta situación, que es lo que complica totalmente los números, ¿no? Sí, exactamente, Armando. Yo creo que te anticipaste un poco las conclusiones del curso. Porque... Disculpame, no, No, está bien. estoy haciendo desaparecer el conejo de la galera. Sí, exacto, justamente lo que iba a concluir, pero no importa, porque justamente, no, pero está muy buena tu aclaración porque lo que hice yo ahora es un poco mostrar la técnica y luego con este concepto, al último, como yo les anticipé al inicio del curso, vamos a ver un caso integral con un balance ajustado por inflación y cómo vamos a trabajar la registración del método del impuesto diferido. Pero lo que vos dijiste es exactamente así. Primero hay que Desde ya hacer todo el ajuste. mis disculpas. ¿Cómo? No, Desde ya no, mis por favor, no, al disculpas. contrario, sirve para darle énfasis al tema porque justamente nos obliga primero a hacer el ajuste por inflación contable y luego dejar todo esto para el último, como frutilla del postre. Así que, Vale. así que bueno, seguimos entonces. Vámonos. Naturaliza las... ¿Cómo? Bien. Naturaliza las cuentas de activo y pasivo por impuestos diferidos. ¿Son créditos o deudas? Y son partidas monetarias expuestas al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces esto es muy importante porque al momento de practicar el ajuste por inflación, cuando van a utilizar el método indirecto establecido en la RT6, son partidas que no se reexpresan. Ahora bien, cuando ustedes aplican el método directo de cálculo del RECPAM, ahí sí la van a tener que reexpresar. Entonces, tengan en cuenta que son partidas monetarias expuestas al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Cómo se exponen? Si el activo por impuesto diferido es mayor que el pasivo por impuesto diferido, el saldo se expone en el rubro otros créditos no corrientes. Y si el pasivo por impuesto diferido es mayor que el activo por impuesto diferido, el saldo se expone en el rubro cargas fiscales no corrientes. Algunos autores proponen exponerlo en el rubro otros pasivos no corrientes. ¿Por qué no corriente? Porque como ustedes están registrando el impuesto a las ganancias al 31 del 12, haciendo el supuesto que cierran el 31 del 12, ese es el impuesto devengado, pero por ejemplo que estemos cerrando el 31 de diciembre de 2019. Pero, ¿qué sucede? Como la declaración jurada se presenta 4 meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio, las cuentas de activo y pasivo por impuesto diferido recién se van a computar al cierre del otro balance. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, un saldo de la cuenta de activo por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2019. Pero ese saldo de activo por impuesto diferido recién se va a poder computar en abril o en mayo de 2021.
Porque recién ahí se puede hacer el cómputo de esos activos y pasivos por impuesto diferido. Por tal motivo, son no corrientes. Bueno, vamos al ajuste por inflación. Vamos a ver ahora cuáles son las dificultades que se generan en el método del impuesto diferido cuando estamos en el tema del ajuste por inflación. Bajo el método del impuesto diferido basado en el balance, la reexpresión con motivo de cambios en el poder adquisitivo de la moneda en materia contable y no impositiva genera diferencias temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos contables y fiscales. Y la diferencia entre el valor contable ajustado por inflación y el valor fiscal es una diferencia temporaria y en consecuencia corresponde el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido. Entonces, cuando practicamos el ajuste por inflación y reexpresamos una cuenta que impositivamente se va a evaluar a valores históricos, eso representa una diferencia temporaria. Y esa diferencia temporaria se reconoce a través de un pasivo por impuesto diferido. Ajuste por inflación impositivo. A las diferencias entre la determinación del resultado del periodo de acuerdo a bases contables y fiscales, se debe considerar la aplicación del ajuste por inflación impositivo, que es completamente distinto al ajuste por inflación contable. Es decir, que el ajuste por inflación impositivo genera una dificultad más, porque el procedimiento del ajuste por inflación impositivo es completamente distinto al ajuste por inflación contable. Entonces, eso va a generar diferencias también entre las normas contables y las normas impositivas. Luego tenemos acá la circular AFIP de enero de 2019, que es un poco lo que decía recién Armando, ¿sí? De que los sujetos que confeccionan estados contables en moneda contante, conforme a la resolución técnica 6 y modificaciones, deben determinar el resultado neto impositivo en el impuesto a las ganancias, ajustando su resultado neto contable a fin de eliminar el importe correspondiente al efecto que se produce por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, como estamos partiendo del resultado contable ajustado por inflación, tenemos que eliminar todos esos ajustes que le hicimos a ese resultado contable para partir de un resultado impositivo. ¿Esto qué significa? Que los ajustes que tenemos que hacerle al resultado contable determinado según RT6 son los siguientes. El RECPAM, el impuesto a las ganancias, si ya lo determinaron, y el ajuste por inflación de las cuentas de resultados. ¿Por qué? Porque cuando practicamos el ajuste por inflación contable, reexpresamos las partidas no monetarias, si aplicamos el método indirecto de ajuste. Entonces, las cuentas de resultados son rubros no monetarios que se ajustan por inflación. Entonces, cuando ajustamos la cuenta ventas, costo de ventas, gastos, etc., las ajustamos con contrapartida del RECPAM. Entonces, también tenemos que eliminar el ajuste por inflación de las cuentas de resultados. Si nosotros hicimos un asiento de ajuste RECPAM a ventas, por ejemplo, tenemos que eliminar el RECPAM y también el efecto de las ventas por el ajuste del RECPAM. Entonces, con eso obtenemos el resultado impositivo, que es igual al resultado contable sin ajuste por inflación antes del impuesto a las ganancias. Entonces tenemos que eliminar todos esos ajustes para partir de un resultado contable sin ajuste por inflación antes del impuesto a las ganancias. Ese es nuestro punto de partida. En cuanto al ajuste por inflación impositivo, bueno, estas diapositivas son un poco a modo de recordatorio, que la 27430 estableció la obligación de aplicar el ajuste por inflación impositivo cuando la variación del índice de precios y PIN acumulado en los 3 años anteriores al momento en que se liquida fuera superior al 100%. Esto es vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Se reemplaza el índice de precio a utilizar, en lugar del IPIN se utiliza el índice de precio al consumidor, y se dispusieron los siguientes parámetros. En el primer ejercicio iniciado a partir de enero, la variación interanual del índice de precio al consumidor es del 55%, en el segundo ejercicio el 30%, y el tercer ejercicio a partir de enero de 2018 el 15%. Entonces, en definitiva, las implicancias son las siguientes.
que si el cierre se produce a diciembre de 2018, como la inflación acumulada fuera del 47,65% y el parámetro del 55%, aquí no se aplica el ajuste por inflación impositivo. Entonces, de acuerdo a todos estos parámetros, solamente se aplicaría el ajuste por inflación impositivo con los cierres en abril, mayo y junio de 2019. Y luego en diciembre de 2019 ya se aplica el ajuste por inflación impositivo porque ya el parámetro es del 30%. Y como la inflación supera largamente el 30% anual, ya a partir de los cierres que operan en diciembre de 2019 en adelante, se debe aplicar el ajuste por inflación impositivo, que es justamente lo que dice la última parte de la diapositiva. ¿Sí? Se va a aplicar entonces a partir de diciembre de 2019 el ajuste por inflación impositivo para todos los cierres. Esto es muy importante. Modificación en cuanto a los índices de actualización. Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la ley 24.073, o sea que el coeficiente de actualización es de 1 desde abril del 92. Y las adquisiciones, esto es muy importante, o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios internos al consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Que las altas hasta el 31 de diciembre de 2017 no se ajustan impositivamente, pero las altas del 1 de enero de 2018 se ajustan por el índice de precio al consumidor. Esto va a tener implicancias al momento de calcular las diferencias temporarias de evaluación, porque justamente si tenemos un bien de uso que se adquirió, por ejemplo, en febrero de 2018, desde el punto de vista impositivo se actualiza por el índice de precio al consumidor y también se actualiza contablemente. Ese bien de uso no genera diferencias temporarias. Pero si hemos adquirido un bien de uso, por ejemplo, en junio de 2017, ese bien de uso no se actualiza impositivamente, pero sí se actualiza contablemente. Y ese bien de uso sí va a generar una diferencia temporaria, va a generar un pasivo por impuesto diferido. Entonces, esto es muy, pero muy importante, y de hecho, en el ejercicio que vamos a ver, plantea un caso de bienes de uso. Y qué es lo que tenemos que hacer, ya después vamos a ver en el ejercicio. También hay otra complicación más al momento de trabajar con el método del impuesto diferido, que la ley 27.541 establece que el ajuste por inflación positivo o negativo correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019 deberá imputarse un sexto en ese periodo fiscal y los 5 sextos restantes en partes iguales, en los 5 periodos fiscales inmediatos siguientes. Entonces, ¿qué sucedería? Veamos este cuadrito. Tenemos un ajuste por inflación impositivo de 2019, computamos un sexto en el año 2019, un sexto en el año 2020 y así hasta el año 2024. Y en el ajuste por inflación impositivo del 2020, computamos un sexto en el año 2020 hasta el año 2025. Entonces, esto también genera una complicación extra al momento de registrar el método del impuesto diferido basado en el balance. Veamos qué sucede. Veamos un caso simple y sencillo para ver cómo impacta el cómputo del sexto en un periodo y diferir los 5 sextos en los periodos siguientes. Para simplificar el ejemplo, tenemos que el resultado impositivo es igual al contable de 400.000 pesos. El ajuste por inflación impositivo fue de 150.000 negativo. Entonces llegamos a un subtotal de 150.000. Pero ¿qué sucede? Solamente podemos computar un sexto, podemos computar un sexto de los 150.000. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un ajuste positivo de 125.000 para llegar a una base imponible de 375.000. Si nosotros hacemos 125.000 menos 150.000, la diferencia es menos 25.000 negativo, que es el sexto de 150.000. Entonces, la base imponible es 375.000 por el 30%, el impuesto a pagar es 112.500. Entonces, ¿cómo registramos? Impuesto a las ganancias a pagar por
112.500, que es lo que arroja la declaración jurada. Y por otra parte, vamos a reconocer un activo por impuesto diferido por los 5/6, que surgen de aplicar el 30% a 125.000, con contrapartida a impuesto a las ganancias. Entonces, en primer lugar, reconocemos el impuesto a las ganancias en base a lo que surge de la normativa fiscal, y luego vamos a reconocer en este caso un activo por impuesto diferido, porque esos 125.000 por el 30%, los 37.500, los vamos a poder computar en los próximos 5 periodos. Entonces, registramos los 37.500. Y tienen la alternativa de hacer todo en un solo asiento. Bien. Recordemos que el método del impuesto, perdón, ¿está claro este tema o no? Ya después vamos a ver el ejercicio de aplicación práctica que contempla también el cómputo del sexto en un periodo y cómo vamos a registrar los 5/6 restantes cuando estamos trabajando en un contexto de inflación con ajuste por inflación contable y con ajuste por inflación impositivo. Bien. Si les parece, seguimos, si no hay dudas. Adelante. Bien. Recordemos que los saldos de las cuentas activo y pasivo por impuesto diferido representan los importes que se van a utilizar en el futuro o que se van a revertir en el futuro aplicando la alícuota vigente al momento de la reversión. Por lo tanto, hay que tener en cuenta Se dejó de oír, Esteban. Hola. Sí, contador se cortó. No se lo ve al contador Reston. El contador Reston, a ver. Está sin Esteban, sonido. ¿no lo estás escuchando? Le mando un mensaje. Le estoy llamando. A ver, no contesta. A ver. Estamos tratando de comunicarnos por teléfono unos minutos. Sí. Sí, nos comunicó el contador Reston que se salió de la transmisión, está volviendo a entrar, así que lo aguantemos un poquito. Es un problema técnico, digamos, pero ya está entrando nuevamente. Mientras tanto, esperamos al contador Reston. Vamos a recordarles que el 15 y 16 de diciembre, es decir, el próximo mes, estamos con el 13º Encuentro Regional NOA de Tributación, que organizan en forma conjunta, es decir, que organiza la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y que cuenta con la colaboración del Colegio de Graduados y del Consejo Profesional, ambos de Ciencias Económicas de Salta. La inscripción es totalmente gratuita, se debe hacer a través de
la dirección de posgrados, cuyo correo electrónico es posgreco@unsa.edu.ar. Repito entonces, posgreco, viene digamos, de posgrado de tributación de la facultad, posgreco, @unsa.edu.ar. Inscripción gratuita. Esperamos que tengamos el éxito que hemos tenido en los 12 encuentros anteriores y contar con la presencia de todos ustedes. Hay temas muy, muy interesantes desde el punto de vista tributario y también una especie de adelantamiento de lo que se está viniendo en materia tributaria, para que no nos quedemos sentados pensando solamente en el monotributo, que nos ocasiona demasiadas complicaciones, pero no es lo más relevante ni lo más difícil que vamos a tener que enfrentar. Bueno, para eso estamos, para sufrir los contadores. No sé si ya pudo retornar Esteban, aparentemente no. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Bien, no sabíamos que teníamos una participante de lujo. Bueno, muchas gracias. Siempre, viste cómo es el tema de la curva de aprendizaje y el conocimiento, siempre hay que ampliarlo. Así es, así es. Así que bueno, un gusto, el curso me pareció muy bueno, así que me anoté como para poder cumplirlo. Así que bueno, un honor estar acá en esta linda casa. No, el honor es nuestro que nos acompañes, es un gusto además, y efectivamente, como vivimos, y esto lo hemos conversado ya varias veces, bombardeado por la normativa, como éramos pocos, apareció el impuesto diferido obligatorio con los diferimientos impositivos. Si no lo conocíamos antes por las famosas diferencias temporarias o permanentes, necesariamente ahora lo tenemos que conocer con los diferimientos impositivos. Y además, fue un tercio, fue un sexto, ahora varían las tasas, tenemos otro problema más. Tenemos otro problema con la nueva escala de tasas. Otro problema, que ahora vamos a ver cómo lo encara Esteban. Y acá, mientras tanto, en pantalla, hacemos un poquito de publicidad de lo nuestro. Muy Karina, bien. por supuesto, te tenemos necesariamente inscripta. Fíjate que vamos a tener un horario interesante y si te animas a presentar un trabajo, ahí tienes algo muy interesante. Sanciones administrativas en el orden tributario. Su relación con el derecho penal tributario, que es un temazo muy bueno. Sí. No sé quién se le animará, pero bueno, esperamos que haya trabajos. Tienen un primer premio y un segundo premio en dinero en efectivo. No Muy en bueno. dólares, en moneda argentina. En cripto, si no. Tampoco en criptomonedas, porque no sabemos qué pasa con las criptomonedas. Nos tienen desorientados. Vienen profesores y expositores de muy alto nivel. Creo que va a ser una jornada muy linda. Y los temas son muy atractivos. Una cuestión que a mí me preocupa muchísimo desde hace mucho tiempo también es que los contadores nos tenemos que ir formando más fuertes cada vez en el derecho penal. En el derecho penal Sí. tributario en particular. Y yo creo que esa es una materia pendiente en las facultades de casi todo el país. No sé si lo ven con la profundidad que hoy se merece el tema, porque los contadores estamos en la mira en el derecho penal tributario, ¿no? Bueno, ahí vos sabés que te quería comentar, no llegué a escribirte, pero te lo voy a pasar mañana. Nos pasaron, tomamos conocimiento de un caso que le llegó en una... Buenas tardes, disculpen. Ahí estamos. Sí, después conversamos, Karina, le damos ingreso nuevamente a Esteban. Perdón, ya me paso también dando clase en la facultad que cuando estoy con Zoom se me reinicia la máquina. En un momento es como se me apaga todo y la verdad que, bueno, no, eso es un tema imputable, no sé si al Zoom, a mi máquina, pero no a ustedes. No, yo creo que es al Ford Falcon que tenés que cambiar. Sí, también puede ser. Puede ser. Bueno, adelante Esteban, te escuchamos con toda atención. Sí, ahora abro el archivo, 2 segunditos.
Pasa el... Ahí no, está. para escucharlo. Ahí está. Les decía que los... perdón, que voy a poner... Estoy caminando, bueno, Cuando había Amor, una... no te estoy mintiendo. ya para, ya. Te vas a enfermar, después no vas a contagiar todo ahí. Disculpen, les decía que los saldos de la cuenta activo y pasivo por impuesto diferido lo que hacen es expresar la utilización que van a tener en el futuro aplicando la alícuota vigente en los ejercicios subsiguientes. Por lo tanto, en el momento de realizar el cálculo, hay que tener en cuenta entonces las alícuotas que van a estar vigentes en el futuro. Por lo tanto, tengamos en cuenta lo siguiente, que la alícuota para los ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2018 fue del 30%. Enero 2019, 30%, e iniciados en enero 2020, el 30%. Y luego, a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2021, tenemos alícuotas progresivas para el caso de empresas. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente al momento de calcular los saldos de activos y pasivos por impuesto diferido. Eso también lo vamos a ver en el ejercicio. Bueno, este ejercicio lo que plantea lo siguiente. Vamos a trabajar con un ejercicio con información al 31 de diciembre de 2019 y luego con información al 31 de diciembre de 2020. Vamos a ver los estados contables históricos y los estados contables ajustados por inflación. Entonces, este ejercicio lo que procura es tratar de aproximarse de la mejor manera posible a la realidad profesional que ustedes pueden llegar a tener al momento de aplicar el método del impuesto diferido. Acá tenemos, en primer lugar, el balance histórico al 31 de diciembre de 2019 con el comparativo del ejercicio anterior cerrado al 31 de diciembre de 2018, ajustado a diciembre de 2018, es decir, expresado en moneda de diciembre de 2018. Tenemos el estado del resultado histórico. Toda esta información nos va a servir luego para trabajar con el método del impuesto diferido. Ya podemos tomar nota que el resultado histórico es de 576.740. Entonces esto nos obliga ya a ir determinando el resultado histórico para poder trabajar con el método del impuesto diferido. Es muy importante trabajar también con la planilla de amortización de bienes de uso. Estas son las amortizaciones contables ajustadas por inflación a diciembre de 2018. Y fíjense que tenemos muebles y útiles adquiridos en noviembre de 2017. Acá tenemos una señal de alerta, porque esto nos va a generar una diferencia temporaria entre la evaluación contable y la evaluación impositiva. No así los rodados. Pero como esta adquisición se realizó en noviembre de 2017, entonces es una señal de alerta porque nos va a generar una diferencia temporaria de evaluación. ¿Cómo funciona? Estas son las amortizaciones contables históricas al 31 de diciembre de 2019. Tenemos acá una alta de bienes de uso de 35.000 pesos de muebles y útiles. Luego, ¿qué hicimos? Tenemos que practicar el ajuste por inflación contable y llegar a un resultado contable ajustado por inflación antes del impuesto a las ganancias. Entonces, es un poco lo que se anticipó Armando cuando justamente él decía de que tenemos que hacer primero el ajuste por inflación contable y llegar a la determinación de un resultado contable ajustado por inflación antes del impuesto a las ganancias. Ya acá tenemos con ese trabajo, obtenemos la planilla de amortizaciones contables ajustadas al 31 de diciembre de 2019. Ya hemos practicado el ajuste por inflación al 31 de diciembre de 2019. Estos serían los pasos secuenciales que tenemos que hacer para llegar a la registración del método de impuesto diferido. Esto es lo que yo les decía recién. Había una señal de alerta en los muebles y útiles.
Porque esos muebles y útiles se adquirieron en noviembre de 2017 y el valor histórico era de 480.000. Y si calculamos su valor residual, ese valor residual va a ser igual a 336.000 pesos. Pero el valor ajustado por inflación de esos muebles y útiles, su valor residual es 786.508,80. Por lo tanto, fíjense abajo que la medición impositiva es 336 y la medición contable es 786.508,80. Esa diferencia de 450.508,80 se le aplica la tasa del impuesto a las ganancias del 30% y va a generar un pasivo por impuesto diferido de 135.152,64. Entonces ya acá tenemos un pasivo por impuesto diferido por la diferencia en la evaluación contable e impositiva de bienes de uso que fueron adquiridos antes de enero de 2018. ¿Qué tenemos acá? El balance histórico al 31 de diciembre de 2018. Y ustedes dirán, ¿para qué nos volvemos ahora al 2018 con el balance histórico? Justamente para realizar el ajuste por inflación impositivo. Realizamos el ajuste estático, donde hacemos activo computable menos pasivo computable, y llegamos a un ajuste estático de menos 321.678. Y en el dinámico, ¿qué tenemos? Un aporte de propietarios en febrero de 2018. Perdón, tiene que ser acá febrero de 2019. Bueno, se me pasó, y la compra de bienes de uso en febrero de 2019. Acá está mala fecha. Y llegamos a un ajuste dinámico de menos 37.400. Por lo tanto, el total del ajuste por inflación impositivo del año 2019 es igual a menos 359.078. ¿Para qué hicimos esto? Porque justamente acá tenemos esta complicación de la aplicación de la ley 27.541, a través de la cual tenemos que aplicar un sexto en el año 2019 y los restantes 5 sextos desde el año 2020 a 2024. Entonces, tenemos el año 2019, la sexta parte es menos 59.846,33, el 30%, 17.953,90. Y lo que se va a computar en los demás años, ¿qué va a hacer? Lo siguiente. En el año 2020, como la alícuota es del 30%, vamos a aplicar el 30% a 59.846,33. Pero luego, a partir del año 2021, la alícuota es del 25%. Entonces, en esta proyección que vamos a realizar para saber a cuánto debe ser igual la cuenta del impuesto diferido, esa proyección la vamos a hacer del año 21 al 24 al 25%. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Que vamos a llegar a menos 77.800,23, que es la cuenta patrimonial del impuesto diferido proyectada en los próximos 5 años por la aplicación de los 5 sextos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacer la planilla para registrar el método del impuesto diferido. Tenemos el resultado contable histórico, que se lo mostré recién, 577.40, cuando vimos las primeras diapositivas, porque era importante saber a cuánto era igual el resultado contable histórico. Es decir, que este es el resultado sin ajuste por inflación. A ese resultado le aplicamos el 30%. Llegamos a 173.022. Le restamos el ajuste por inflación impositivo de menos 359.078, que es el 100% que tenemos acá. ¿Por qué? Porque luego, más abajo, a los 5 sextos lo vamos a sumar, que son los 299, 231,67. Entonces, restamos menos 359.078 y sumamos los 5 sextos.
porque esto se va a diferir, los 2,99, por las alícuotas correspondientes, llegamos a 77.823, eso se va a diferir en los próximos ejercicios. Luego, ¿qué tenemos? La diferencia entre la evaluación contable de los muebles y útiles. Al importe lo vimos recién, que eran menos 786.508,80 y 336. Entonces, si hacemos menos 235.952 más 100.800, es lo que tienen acá. Menos 135.152,64. El ejercicio plantea de que no hay diferencia de evaluación de mercaderías. La única diferencia está dada en los muebles y útiles. ¿Qué hacemos luego? Realizamos la sumatoria partiendo del resultado contable, más todos estos ajustes, y llegamos a una base imponible de 66.384,87. Le aplicamos el 30% y llegamos a 19.915,46. Por lo tanto, este sería el impuesto a pagar. ¿Cómo registramos contablemente? Impuesto a las ganancias a pagar, 19.915,46. Que es lo que tenemos acá. Es el 30% de los 66.384,87. Luego, ¿qué registramos? El pasivo por impuesto diferido por la diferencia de evaluación de los muebles y útiles. 135.152,64. Es decir, es menos 235.952,64 más 100.800. Y por último, ¿qué registramos? Activo por impuesto diferido a impuesto a las ganancias por el cómputo de los 5/6, justamente que están acá. 77.800,23, y cuya proyección hicimos aquí arriba, contemplando las alícuotas correspondientes a cada periodo fiscal. Entonces, en definitiva, registramos el impuesto a las ganancias en base al método del impuesto determinado, en primer lugar. Registramos el pasivo por impuesto diferido por la diferencia de evaluación de bienes de cambio, y registramos el activo por impuesto diferido por el cómputo de los 5/6 que se tiene que realizar en los próximos ejercicios. Bueno, acá tienen la alternativa, y fíjense ahora que tienen activo por impuesto diferido 77.800,23 como saldo, y pasivo por impuesto diferido menos 135.152,64. Entonces, en el rubro cargas fiscales no corrientes van a exponer menos 57.352,41. Si hacemos las comprobaciones, el resultado contable ante el impuesto es 645.291,60, el impuesto a la ganancia teórico, el 30%, es 193.587,48, pero la tasa efectiva del impuesto es el 11,97%, lo cual arroja un impuesto a las ganancias de 267,87. Esos 267,87 surgen de acá, justamente. Lo que terminamos imputando al impuesto a las ganancias es 267,87. O bien, si ustedes netean la cuenta de impuesto a las ganancias, van a llegar a este importe. Entonces la diferencia es del menos 18,03%. ¿Cómo explican esas diferencias? Por las diferencias permanentes. ¿Cuáles son esas diferencias permanentes? Primero, la diferencia entre el resultado contable e impositivo. Luego, por el ajuste por inflación impositivo, menos 359.078, y por la diferencia de alícuota. Porque justamente este ajuste por inflación impositivo es una diferencia permanente entre el resultado contable y el impositivo. Y estos 359.078, que ustedes lo tienen acá, por el 30% llegan a 107.723,40. Pero tienen la diferencia de alícuota, que está justamente de tomar los 11.969,27, ¿sí? Perdón. Quiero poner acá.
la proyección de la diferencia de alícuota en los próximos ejercicios. Entonces, si ustedes toman la diferencia de alícuota, por el que tienen acá, 11.969,27 por el 30%, con esto explican las diferencias permanentes que justamente justifican la diferencia entre la tasa efectiva y la tasa nominal. Una vez que ustedes ya determinaron el impuesto a las ganancias, con un importe de 1277,87, ya pueden cerrar los estados contables, y fíjense que tenemos como cargas fiscales no corriente 57.352,41. Y en el estado de resultados tenemos una pérdida de menos 77.267,87. Entonces, ustedes primero tienen que hacer el ajuste por inflación contable. Luego, identificar las diferencias temporarias. Una vez identificadas esas diferencias temporarias, registrar el activo y el pasivo por impuesto diferido, y también contemplar el cómputo del ajuste por inflación impositivo en base al sexto que se aplica en un año y los 5 sextos que se aplican en los 5 años siguientes. Entonces, todos esos conceptos van a impactar luego en la registración del método del impuesto diferido y van a llegar justamente a la imputación del impuesto a las ganancias, en este caso por un importe de 77.267,87. ¿Sí? La verdad que, bueno, ustedes pueden observar que el ejercicio, digamos, más que el ejercicio, la realidad, yo creo que indica que es bastante complejo el tema, porque tenemos que ver no solamente las diferencias temporarias, sino que el ajuste por inflación impositivo, al ser completamente distinto al ajuste por inflación contable, y además el cómputo del sexto en un periodo y los 5 sextos en los próximos periodos, todo eso dificulta aún más la registración del método del impuesto diferido basado en el balance. No sé si quedó claro esto, o quiere que vuelva en algún tema que no haya quedado claro, no sé si fui demasiado rápido. No, el tema es, por supuesto, harto complejo, no es complejo solamente. Pero a mí Sí, me queda una duda, Esteban. sí. No sé si has operado como adivino, pero ¿cuál es la alícuota del año 2022, 2023, 2024? ¿Por qué el 25%? Si Como tenemos una apliqué alícuota la... posiblemente progresiva. ¿Cómo sabemos con certeza? Creo que no lo podemos saber, sino más bien una estimación del resultado futuro, porque ¿a qué Sí, alícuota van a estar grabados? Una alícuota que corresponda según lo que sucede en el 2022, en el 2023, 2024. Ahí yo veo una clarividencia más o menos del contador que está haciendo el trabajo, porque de otra forma no alcanzo a comprenderlo. lo que pasó es que en este caso yo opté por el 25% porque de acuerdo a la ganancia que tuvo en el año 2019, digamos, estaba dentro de la escala más baja. Ahora bien, Claro. puede darse el caso, por supuesto que ya no se puede aplicar acá la clarividencia, digamos, porque puede darse el caso, por supuesto, de que en el ejercicio siguiente la alícuota impacte en el tramo del 30% y no del 25%. Claro. ¿No es cierto? Sí, Bueno, sí, en o que te ese vayas a caso, 35. o al 35% también puede ser. Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos ahora registrados los activos y pasivos por impuesto diferido del 25%, deberíamos hacer un ajuste en las cuentas del activo y pasivo por impuesto diferido por la diferencia entre el 25% y el 30%, para que ahora las cuentas patrimoniales reflejen el 30%, y la diferencia entre esas dos, imputarlo a un resultado del periodo. No va a quedar otra que, si nos cambian la alícuota, no nos va a quedar otra que hacer un ajuste en el ejercicio correspondiente con contrapartida al resultado del ejercicio. Pero como en el método de impuesto diferido se aplica la alícuota vigente al momento de la reversión,
por supuesto, y tenemos una escala progresiva a partir del año 2021, creo que no queda otra que estimarlo en base al nivel de ganancias que venía teniendo la empresa hasta un determinado momento. Creo que no nos queda otra para hacer algo razonable, ¿no? No sé cómo lo ¿Y ves por vos. qué, ¿y por qué utilizaríamos una contrapartida con el estado de resultado y no un área? Bueno, yo entiendo de que un área siempre se va a aplicar cuando estamos en presencia de un error cometido en ejercicios anteriores. Pero como Este el sería un cambio de error de alícuota, estimación. un error de estimación, pero acá como estamos hablando de elementos que surgen en el presente ejercicio, yo entiendo que estamos hablando de elementos de juicio que surgen en el presente ejercicio. Ahora, si fueran elementos de juicio que existían en periodos anteriores y nosotros no los consideramos, ahí sería un área. Pero como estamos hablando de elementos de juicio que surgen en el presente ejercicio, entiendo que sería mejor no imputarlo a área. Además, yo creo que te he escuchado hace muchos años, ¿no? Yo también ya tengo mis años, por supuesto, este, que vos dijiste que el área genera como, el inconveniente que tiene es que nos genera la obligación de presentar una rectificativa del impuesto a las ganancias. ¿Es así o no? Casi en todos los casos creo que sí. O sea Es que es más, peligroso el área. Es más, vos como auditor seguramente lo mismo aconsejas que aconsejamos nosotros, hacer el ajuste en el ejercicio y Sí, evitar exponernos con el área porque el área hay que explicarla. No la podés colocar simplemente sin alguna nota explicativa de cuál fue el error, ¿no? Y así que es generalmente muy eso, peligroso el área. exactamente, sí, sí. Es como una autodenuncia, ¿no? Del error con incidencia impositiva. Y otra duda que Sí, tengo, Esteban, es con esto que se ha hecho tan complejo el ajuste por inflación impositivo, porque no solamente hay una inflación reconocida por la parte estática y la parte dinámica, sino que empiezan a surgir otras diferencias que yo creo que hay que pensarlas bien, como por ejemplo las amortizaciones no equitativas, es decir, dependiendo de la antigüedad del ingreso al patrimonio de los bienes, se indexarán o no. Indexación es una palabra medio antigua, pero me identifica con inflación, según que los tengas a los bienes de uso incorporados hasta el 31 de diciembre del 2017, como dijiste, o que lo incorpore a posteriori. Y ahí sí. aparece otro ajuste por inflación más, que deberíamos reconocerlo, no lo tengo muy en claro todavía, creo que debo recurrir a algunos problemas de ayuda a memoria por vía de remedios, ¿no? Pero no sé, ¿sabes por qué lo planteo, Esteban? Y les aviso también a todos, porque hay empresas que están obteniendo fallos favorables en la justicia para que se reconozca de que el ajuste por inflación no se manifiesta única y exclusivamente con el método de los artículos 105, 106, creo que son, de la ley de impuestos a las ganancias únicamente, porque empiezan a salir otros ajustecitos, ejemplo, ajustes de amortizaciones, que también darían derecho a hacer algún tipo de recomposición. ¿Por qué a los viejos, a las viejas incorporaciones no se las ajusta? Entonces, yo para hacer mi declaración impositiva, las ajusto. Ya tengo inmediatamente una fiscalización que me va a decir por qué usted ajustó. Por razones de equidad. Porque ¿cuál es la justificación de partir al 31 de 12 del 2017? La razonable, la racional. Y yo no la Sí, tengo, no la encuentro. sí, no es equitativo el trato, porque todas las adquisiciones viejas no se ajustan por inflación y vas a computar amortizaciones históricas en el balance impositivo y mientras tanto las nuevas sí, o sea, no es equitativo realmente el trato, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, yo creo que se está esperando otro fallo Candy en el ámbito Ujú. impositivo, porque hacia eso estamos yendo. Es decir, no pueden grabarse ganancias que están totalmente sobredimensionadas por el no reconocimiento de la inflación perdidosa, que en este caso es muy claro. Me parece que puede haber otro pronunciamiento, no sé la velocidad con que caminan las causas en la justicia, mejor dicho, sí la sabemos. Más o menos en el 2015, perdón, en el 2025 vamos a estar sabiendo qué pasa, ¿no? Pero bueno, lo planteo como una inquietud nomás,
me parece que lo que hiciste está perfecto, además los pasos muy bien explicados, la gente se queda con mucho material práctico, que es lo que está pidiendo y además lo que necesitamos, porque las explicaciones teóricas son muy lindas, pero si no le pones números a las Sí, así es. explicaciones, no las terminas de entender. No sé si alguien más quiere utilizar la ventaja que da el micrófono abierto. Pueden abrirlo y preguntarle. El contador Esteban Reston ha omitido Contadora mencionar... Moretti, una pregunta. Sí, contador. Sí. Adelante. Te quería consultar, porque me hizo, a ver, entiendo que en el momento de la reversión hay que aplicar la tasa vigente para el estado contable, pero en el momento que se hace, a ver, el tema del ajuste por inflación impositiva y el diferimiento en realidad surge por una norma, por un tema recaudatorio, pero al momento que se hizo el cálculo, la tasa estaba en el 30%. Y en ese momento se fijó que el ajuste era X monto, pero que se va a tomar un sexto. Y es una pregunta ya, que es una consulta más bien, más que de metodología, que tiene que ver incluso con la RT o con la norma contable, es ¿por qué tendría que aplicar una tasa diferente si en el momento que consolidé el ajuste por inflación yo me tengo que tomar un sexto? ¿Por qué no me puedo tomar ese mismo sexto a la tasa que originalmente estaba pactado y no tener que modificarlo? Porque en definitiva, si yo hubiera podido tomarme el ajuste por inflación impositivo en ese momento y en ese único ejercicio sin diferimiento, lo hubiera hecho al 30%. Es una pregunta, ¿eh? Porque yo me lo hubiera tomado en las próximas declaraciones juradas a la misma tasa del 30%. Nunca hubiera hecho un nuevo cálculo. Realmente tengo esa duda. Sí, justamente el problema está en que como se va a diferir 5 sextos para los próximos ejercicios, Sí. lo que vos vas a poder computar, veamos este caso acá, 59.846,33 por el 30% en el 2020. Pero vos acá ya no podés colocar el 30% de los 59.846, porque vos lo que vas a usar, bueno, haciendo una proyección y un poco de adivinanza, como decía Armando, vas a utilizar un 25%, no podés aplicarle un 30%, porque yo estoy proyectando una ganancia que va a estar sujeta a una alícuota del 25%. Ahora, vos tenés razón, si yo hubiera aplicado todo en este año, hubiera aplicado el 30%, y no hubiera tenido ningún Claro, saldo. pero exacto, O sea, porque a ver, no hubiera generado nada. en el momento que, claro, porque mi pregunta es, digo, desde el punto de vista de la defensa del contribuyente, si el contribuyente tenía que haber aplicado todo el ajuste por inflación impositivo que pertenece al ejercicio 2019, pero que en realidad en el 2019 aplica un sexto, y en los ejercicios siguientes aplicará los 5 sextos siguientes, la realidad es que la tasa vigente era el 30%, ¿por qué tendría que aplicar menos? Ya es un tema hasta para la defensa tributaria, ¿no? Porque es incongruente. No me generó intereses, lo tengo sin ajuste por inflación, lo tengo sin ningún tipo de actualización y encima le tengo que bajar la tasa. No sé, o sea, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si fuera al revés, si el ajuste por inflación fuera positivo, sería conveniente. Porque, digamos, sí. O sea, el problema es que ese sexto y con diferentes alícuotas hace que el tratamiento no sea equitativo para los distintos contribuyentes. Pero desde el punto de vista contable, como vos tenés que dejar reflejada una cuenta patrimonial que indique el monto que vos vas a utilizar en periodos futuros, si vos en periodos futuros vas a utilizar una tasa del 25%, no podés dejar reflejada en la contabilidad un importe con una tasa del 30%. Porque tu realidad es que vos en el futuro vas a utilizar el 25%, si es que se da tu proyección, por supuesto. Está bien, pero eso desde el punto de vista, si querés, de la registración contable del impuesto diferido. Pero ahora Sí. mi pregunta para Armando, que es el especialista. ¿Realmente en la declaración jurada de ganancias, en los próximos periodos, yo voy a tener que tomar esa diferencia de tasa o podría defender ante la administración tributaria de poder computar el segundo sexto al 30%, el tercer sexto al 30%? ¿Se entiende la pregunta? Digo, más allá de la registración del impuesto diferido, que obviamente debería ser congruente con eso.
no es que es una cosa va por un lado y la otra va por el otro, pero digo, la técnica contable, ok, perfecto, yo tengo que respetar la tasa, pero digo, desde el punto de vista impositivo, desde la discusión técnica más de liquidación impositiva, de técnica impositiva, no me lo podría, o sea, ¿sería observable por parte del fisco? Yo creo, Karina, me está poniendo en un aprieto porque estoy anticipando una opinión que a lo mejor después me arrepiento, ¿no? Pero como el quebranto impositivo lo vas a aplicar directamente en el sexto correspondiente, cuando haga la declaración del 2022, lo vas a tomar sin ningún tipo de tasa distinta de aquella que le correspondería al ejercicio ese, que a lo mejor no alcanza incluso, perdón, que a lo mejor el quebranto llega a neutralizar la ganancia impositiva antes del uso del quebranto, de tal manera que no tenés el impedimento de la tasa, en este caso que estoy planteando. Pero vos has planteado además otra más que también es muy importante. ¿Qué clase de simetría tiene el hecho de que los quebrantos no se actualicen también por inflación? ¿Cómo se distorsiona cada vez más la declaración jurada de impuestos a las ganancias si cuando uses el último sexto van a ser migajas lo que vas a aplicar? Exacto. Sí. Sí, en realidad yo creo que ahora que se está hablando, no sé si sabían ustedes, de una nueva reforma impositiva, hoy salió de que entra al Congreso un conjunto, un paquete de medidas, entre las cuales hay una reforma impositiva, que no sabemos qué contiene, pero me parece que en el ánimo de mostrar una mejor administración nacional, cualquier reforma impositiva que contemple estas asimetrías o no sé, o irracionalidades, tiene que estar presente en ese paquete, ¿no? Que me parece que va a ser bastante fuerte. Y lo quieren aprobar antes de que entren la cantidad de nuevos legisladores al Congreso, cosa que creo que no va a haber tiempo, pero ahí lo tienen, ya prácticamente está hecho, ¿no? Bueno, no nos abandones, Karina, ¿no? ¿O te estás poniendo No, fiesta? no. Lo que pasa es que me cierra el estacionamiento a las 9. Me voy a quedar a pie en la oficina, me voy a quedar a dormir acá. No, lo que yo pienso es, a ver, cada reforma tributaria nueva, nunca uno sabe si es mejor o peor. Porque lamentablemente venimos de parche en parche y siempre con la voracidad, con la necesidad recaudatoria, en algunos casos por voracidad fiscal, en otros casos por necesidad producto de la pandemia, por lo que fuere, siempre en definitiva son todos parches. Entonces las asimetrías cada vez son más difíciles, o sea, son cada vez también más complejas de administrar, porque la verdad es que todo esto es un grado de complejidad que lo único que hace es generar contingencias fiscales, no solo para el contribuyente, sino también para el desarrollo de la profesión, ¿no? Porque en definitiva nos genera a nosotros también esa arena movediza de estar todo el tiempo que no sabes y si esto está bien o está mal, o te va a generar un reclamo por parte del fisco mañana y el cliente se dé vuelta y te diga, ¿y por qué? Pero bueno, es difícil, la verdad que es difícil. Y esa Pero bueno. complejidad lo está viendo acá justamente entre tantas complejidades, lo que es registrar el impuesto a las ganancias. Porque estamos trabajando para registrar un impuesto. Y todo lo que tenemos que hacer es una locura. Sí, absolutamente. Yo lo quiero poner en un aprieto al contador Reston, y mil disculpas, Esteban, pero te lo tengo que preguntar. Sí. Toda la queja que ha hecho Karina y toda la queja que hice yo están en torno a la complejidad impositiva de la cuestión. Ahora te pregunto, ¿el impuesto diferido contabilizable como una obligación de incluir en los estados contables ese ajuste tan especial que implica el impuesto diferido o esa contabilización tan especial? ¿Para qué sirve? Sí, lo pregunto ahora como empresario. Bueno, Vos me yo también mostrás me el hice la misma balance con un pregunta. impuesto Sí. diferido, con un activo por un impuesto diferido que levanta mi activo. Yo no lo alcanzo a percibir. O que levanta mi pasivo, me empiezo a preocupar. Incluso cómo lo tomarán los bancos cuando los montos sean significativos. Sinceramente, a ver, yo también me hice la misma pregunta y reflexionando también sobre uno de los requisitos de la información contable, que es la productividad. Es decir, que
uno de los requisitos es que el beneficio que uno obtenga por información tiene que ser superior al costo. Ahora, el costo de esto es enorme. ¿Y qué beneficio me genera? Si a un contador le cuesta leer esto, a un usuario no va a entender nada. Cuando vea activo por impuesto diferido, pasivo por impuesto diferido, es chino básico. Así que yo sinceramente, desde el punto de vista de la productividad, creo que no cierran los números. Para ser sincero, yo también me hice la misma pregunta, tanta complejidad. Me lo pregunté antes, incluso ahora para preparar el curso, traté de hacer un caso, como yo les dije al inicio, que sea lo más aproximado a la realidad. Y esto es como una simulación, digamos, porque todo esto hay que hacer. Hay que hacer determinaciones, hay que hacer el ajuste por inflación, determinar un resultado, trabajar con el resultado contable histórico, con el resultado contable ajustado por inflación, antes de impuesto a las ganancias. Luego, comenzar a trabajar con el ajuste por inflación impositivo, que no es igual al ajuste por inflación contable. El tema del cómputo del sexto y los 5 sextos para los años siguientes. Las diferencias de evaluación impositiva y contable. Es una locura. Soy lo más sincero posible, realmente. Quizás no lo debía decir. Te hago una pregunta más, porque yo creo que a veces cuando nos hacemos demasiado los académicos y empezamos a elucubrar cosas que están solamente en la cabeza nuestra, y obviamente como aquí nos acaba de apoyar el contador Gallo, que nos dice efectivamente el término de productividad no se tiene en cuenta para nada, no estamos armando en laboratorio aspectos de la técnica contable que podrán satisfacernos como contadores públicos, pero que al empresario lo ponen cada vez más lejos, por empezar. Y por seguir, otra cuestión que es importante, eh, ¿cuáles son los costos que tiene esto? Porque vos hablaste de altos costos. ¿Lo pagan realmente a altos costos que significaría el trabajo nuestro? Ni se imagina lo que es. Yo no creo que ni nos creen, no nos van a creer de que nosotros para registrar impuestos a las ganancias tenemos que hacer todo esto. Sí. Yo sugeriría, después en todo caso para todos los que están presentes acá, que pensáramos en una reunión con cámaras de empresarios y le tratáramos de explicar esto, el semejante trabajo que tenemos, que no sabemos exactamente para qué sirve, pero que necesitamos hacerlo para respaldarle las espaldas a ellos. Porque en definitiva, si una sociedad no practica sus estados contables de acuerdo con las resoluciones técnicas que nosotros elaboramos, se encuentra con las espaldas desguarnecidas. Nosotros para cubrir las espaldas trabajamos 3 veces más. Y cuando vamos a cobrar, cobramos 3 veces menos. Esto nos está faltando como profesión. Yo celebro que ahora consejo y colegio podamos trabajar juntos en esto, porque hay que hacer algo al respecto. De lo contrario, si hoy nos estamos quejando, no quiero imaginarme lo que va a ser en un par de años más, ¿no? En fin, bueno, no sé si hay otras preguntas o si alguien quiere formular alguna apreciación. Esto es muy abierto y es la idea de que así sean nuestros cursos. Y ¿sabe qué? Una cosa, Armando, un doctrinario contable, ¿qué te diría? ¿Para qué sirve esto? Para que las cuentas del estado del resultado contable reciban el mismo impacto fiscal del impuesto a las ganancias y así respetar el principio del devengazo. Esa era la justificación doctrinaria. Pero volvemos a la misma pregunta. O sea, ¿quién lo entiende? ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el costo? La diferencia es tan significativa como para trabajar con el método de impuesto determinado por un lado, o el método de impuesto diferido por el otro. Es tanta la diferencia de imputación contable del impuesto a las ganancias. Y de última, tampoco hace la significatividad. Para semejante trabajo, es monumental esto, lo que hay que hacer. Además hay que hacer tiradas parciales de resultados. Claro. Porque habría que hacer un ajuste por inflación contable, hacer una tirada parcial del resultado contable, luego hacer una tirada parcial del resultado histórico. O sea, hay que trabajar con distintas versiones para luego poder llegar a registrar todo esto. Quizás nosotros trabajando con el método de impuesto determinado, hacemos impuestos a las ganancias, impuestos a pagar y se terminó el tema. Pero esto
realmente es una locura. Fíjate vos, y les digo a todos que seguramente cuando van a explicarlo al balance, al empresario o a la sociedad, generalmente pyme o un poquito más grande que la pyme, que el impuesto a las ganancias no tiene nada que ver con el impuesto que nos ha dicho que tiene que pagar. Es más, puede ser al revés la cosa, que el impuesto a las ganancias le dé positivo y diga, pero contador, ¿qué es esto? Impuesto a las ganancias positivo, tengo más resultados favorables. ¿Cómo es la cosa? Y son cosas realmente inexplicables. En este momento yo tengo un problema particular con un cliente que hace estas observaciones racionales y yo no encuentro la forma de explicarle, porque inmediatamente me dice, ustedes los contadores, nosotros no hacemos las normas legales. Sí hacemos, en cambio, las normas que nos complican, las propias resoluciones técnicas nuestras. Todo un esquema que yo no sé si la FACSE lo tendrá en cuenta, si la FACSE en la que estamos los del colegio de graduados también lo tendrá en cuenta, pero no veo que la profesión se autocritique o que haga una autocrítica, porque no alcanzo a explicarlo. ¿Cómo trabajan con los clientes estos doctrinarios de laboratorio? ¿Tienen clientes? Imagínate lo que es ir a una asamblea de accionistas donde tenés criterios encontrados entre la mayoría y las minorías. Se hacen un picnic con nosotros porque no sabemos explicarlo, porque no podemos explicarlo. Y es más, cuando empecemos a hablar del porcentaje máximo que le corresponde en honorarios al directorio, y le digamos, no, el 25% no es ese que ustedes imaginen, es otro, más o menos, no sé. Porque uno está ajustado por inflación y el otro no. ¿Y ellos cuáles? ¿Cuáles son las cifras que miran? Cuando le decimos, el ejercicio arrojó ventas por 700 millones de pesos. Yo ni loco he vendido eso. ¿Por qué? Porque hacen la suma histórica de la cosa. Bueno, eso más o menos lo podemos explicar. Pero el resto, no digo el resto, ¿no? El resto. Sí. Bueno, gente, simplemente si no hay más preguntas u opiniones o no se quieren jugar en hacerla, nos queda darle las gracias a Esteban, que me parece que ha Armando, hecho un muy... Sí, quedaría ver el ejercicio 2020, que es más o menos parecido, no sé si quiere que lo veamos rápidamente o cómo lo sí, cerramos. sí, dale, con ¿Mm? todo gusto. Meta. A ver, entonces, bueno, vamos ahora al ejercicio 2020, donde tenemos, bueno, es similar al que vimos recién. Vamos a ver que se revierten las diferencias. Tenemos el histórico a diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio 2019, el estado histórico de 2020, las amortizaciones de bienes de uso. Luego hacemos el ajuste por inflación contable y determinamos el resultado del ejercicio ajustado por inflación antes del impuesto a las ganancias. Luego tenemos las amortizaciones contables ajustadas por inflación a diciembre de 2020. Comparamos los muebles y útiles a diciembre de 2020 histórico y ajustado por inflación. Estos muebles y útiles de noviembre de 2017 generan un pasivo por impuesto diferido de 188.653,36. Luego vamos a practicar el ajuste por inflación impositivo. Vamos a partir del balance histórico al 31 de diciembre de 2019. Hacemos el ajuste estático, el dinámico, y llegamos a un ajuste por inflación impositivo de 525.792 negativo. Luego tenemos del ajuste por inflación 2019, computamos el sexto en el año 2020, y nos quedan 4 años hasta el 2024. Y en el ajuste por inflación impositivo de diciembre de 2020, computamos un sexto del año 2020 y los 5 restantes hasta el año 2025. Ya acá ya trabajamos con la alícuota del 25%, esa es la proyección que se hizo, por lo menos tomando en consideración los resultados de la empresa. Y entonces acá, ¿qué tenemos? El resultado contable histórico, sin ajuste por inflación. Luego tenemos el ajuste por inflación impositivo 2020, menos 525.792, pero tenemos por otro lado los 5 sextos que están más abajo, de 438.160.
Luego tenemos el sexto del ajuste por inflación impositivo del año 2019, menos 59.846,33, todo por la alícuota correspondiente. Acá se revierte la evaluación contable al inicio de muebles y útiles y se genera la nueva evaluación contable al cierre de muebles y útiles. Y acá al último identificamos si las diferencias son temporarias o permanentes. Luego, tenemos acá el pasivo por impuesto diferido menos 188.653,36, que esto surge de hacer menos 275.053,36 menos 100.800, perdón, más 86.400, son estos dos. Entonces tenemos que tener al cierre un pasivo por impuesto diferido de 188.653,36. Entonces, ¿qué registramos ahora? Perdón. Acá llegamos a un quebranto impositivo, que surge de aplicar el 30% de menos 109.048. Entonces, ese quebranto genera como contrapartida impuesto a las ganancias por 32.714. Luego, acá estamos revirtiendo la diferencia temporaria de los bienes de uso del ejercicio anterior. Pasivo por impuesto diferido de impuesto a las ganancias, 135.152,64. Y luego, ¿qué hacemos? Registramos la nueva diferencia temporaria de los muebles y útiles, que genera un pasivo por impuesto diferido, 188.653,36. Luego, ¿qué hacemos acá? Revertimos ahora el sexto del ajuste por inflación de 2019, 17.953,90, y generamos, por último, el activo por impuesto diferido del ajuste por inflación 2020, 109.540. Si hiciéramos todo en un solo asiento, tendríamos esto, donde tendríamos un activo por impuesto diferido 202.086,47 y un pasivo por impuesto diferido menos 188.653,36. Esa diferencia positiva se imputa a la cuenta otros créditos no corrientes. Y bueno, acá al último tenemos ya las comprobaciones. La tasa nominal al 30% sería 33.819,63, pero la tasa efectiva es el menos 62,79%. Las diferencias se explican por las diferencias permanentes. Y por último, tendríamos un activo por impuesto diferido, compuesto por ¿qué? Por el ajuste por inflación impositivo, el saldo de 59.846,33, que es igual a 77.800,23 menos 17.953,90. Luego tenemos el quebranto 2020, 32.700,14, y tenemos el ajuste por inflación impositivo 2020, 109.540. Esto refleja la cuenta activo por impuesto diferido. Y la cuenta pasivo por impuesto diferido, al inicio tenía el saldo del pasivo por impuesto diferido del ejercicio anterior, lo cancelamos y generamos luego el nuevo pasivo por impuesto diferido por la diferencia de evaluación de muebles y útiles. Y ya con esto podemos ya cerrar los estados contables al fin, con la última registración, y fíjense lo interesante acá. Vayamos al estado de resultados. Impuesto a las ganancias positivo, 70.785,52. ¿Sí? Como diría Armando, si un cliente ve esto no va a entender nada. Pero bueno, eso es lo que dice la técnica contable. Estos 70.785,52 justamente surgen, de los saldos de impuestos a las ganancias que se utilizaron como contrapartida de las cuentas de impuesto diferido y de impuestos a las ganancias. ¿Sí? Tenemos un saldo positivo de impuestos a las ganancias. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si queda algo más para conversar. ¿Preguntas? Hola, Esteban. La verdad que no sé si salir corriendo. Tengo miedo. Pero muy buena tu charla, la verdad, muy claro, los prácticos nos van a venir bárbaros. Pero da miedo explicar esto. La verdad que no sé cómo lo plantearía, se lo plantearía a un cliente.
Ya nos cuesta decirle lo que decía Armando hace rato, que la venta no son las que él suma en su calculadora, sino que son las ajustadas por inflación. Imagínate lo que es explicarle que tenemos un impuesto a las ganancias positivo. O sea, me dicen, ¿a quién hay que matar para que eso ocurra? Bueno, pero te agradezco, muchas gracias, muy clarito, y bueno, lo práctico, los documentos que pasaron nos van a servir seguramente. Muchas gracias, Sergio. Justamente mi idea fue dejarles a todos material práctico. Quizás por ahí fui demasiado rápido en algunas cosas, pero creo que lo importante sería que ustedes tengan este material, si les sirve, por supuesto, como guía, para hacer el cierre de la registración del impuesto a las ganancias. Esa era la idea, por lo menos, que tuvieran un material completo para poder tenerlo como referencia al momento de trabajar con sus clientes. Así que, bueno, espero haber cumplido con el objetivo. Bueno, ya ustedes sabrán cuando estén en la práctica profesional, pero ese fue mi objetivo inicial, por lo menos. Yo creo que ha sido muy claro, que nos dejas abundante material para pensarlo y para practicar, pero me gustaría también sentir la opinión de nuestro excelente secretario del Colegio de Graduados, que lo veo tan asustado como todos. Así que, Felipe, esperamos las palabras tuyas. Armando, ¿cómo va? Contador Reston. No, me sumo a las palabras de Sergio y de Armando, de agradecerle, contador. Y esto es una problemática que es muy importante para la profesión. Y herramientas, aparte de lo contable, herramientas para hablar con los clientes, que eso es importantísimo, poder explicar. También, bueno, de paso hago publicidad del excelente libro del contador Reston de ajustes por inflación, que da una claridad enorme con todas las planillas de cómo se llega también a esto, ¿no es cierto? Que ahí está mucho más amplio para si uno quiere hacer ejercitación. Está realmente muy, muy bueno ese libro de Editorial Bursaile, que está increíble y a mí me ayudó notablemente para hacer todo estos ajustes. Y lo más importante, ahí la clave está que, por el tema de los ajustes de los bienes, ¿no es cierto? Pero nada, muchas gracias, contador, por su tiempo y por darnos la posibilidad a todos los colegiados de escucharlo. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta, en nombre de todos los participantes. Muy lindo tu esfuerzo, muy congratulados en plural, de haberte escuchado, de haberte atendido tan minuciosamente, y excelente el material que has presentado. En fin, solo falta el corazoncito de colegiado tuyo para que estés completo. Felicidades, muchas gracias, Esteban, Bueno, y muchas gracias a los participantes. Nos estamos viendo en una próxima. Que bueno, muchas buenas gracias, noches. Armando, y estamos en contacto. Exactamente. Bueno, Gracias a todos. Nos vemos. chao, chao. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao.